Saludos fraternos de paz y bien. Vamos a iniciar esta clase con, con el tema los temas que nos corresponden para hoy. Entonces, estamos ahí compartiendo la pantalla. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la perfecta alegría. ¿Ya? La perfecta alegría, el arco iris que sale en medio de toda tormenta. Es el noveno hito de la identidad franciscana. Esta es una característica más que nos hace franciscanos, que debemos poner en nuestras pastorales, en nuestros colegios, en nuestras clases, por donde vayamos. Muy bien, ¿qué significa esto de la perfecta alegría? Recordemos que es un pasaje que está escrito también en varios agiógrafos de Francisco, de diferentes maneras, según las circunstancias lo escribieron, pero vamos a tratar de sintetizar las ideas más importantes de este hecho. Bueno, dice más o menos la historia que va caminando con el hermano León y Francisco le dice, hermano León, ¿dónde está la perfecta alegría? Dice, ponga atención, dice, no está ni en la santidad. Si un hermano convirtiera a los herejes cuando predica, ahí tampoco está la verdadera alegría. Si un hermano hace milagros, ahí no está la verdadera alegría. Si un hermano sabe las lenguas de todo el mundo, tampoco está ahí la verdadera alegría. Entonces el hermano le dice, Francisco, ¿en dónde está entonces la verdadera alegría? Y él le dice, imagina si llegamos, dice que estaban caminando en la nieve, ¿no? Llegamos a la porciúncula y tocamos la puerta y el hermano portero, ojo, hermano, es decir, otro fraile portero le dice, váyanse, son unos ladrones, no los reconocemos, porque el contexto es que ellos llegan después de haberse ido muchos meses de la fraternidad. eh, Se fueron muchos meses y a lo que regresan son desconocidos ya. Muchos agiógrafos dicen que el aspecto de Francisco y del hermano León era diferente a cómo se fueron. Entonces, continuando con la narración, entonces Francisco dice, si nosotros no perdemos la paz, no le juzgamos a este hermano que nos trata así, y, y, y más bien comprendemos que es la voluntad de Dios, que Él lo ha mandado a decir eso porque nos conoce bien. Ahí está la perfecta alegría. Entonces, la alegría perfecta significa soportar con paciencia las contrariedades de la vida. Eh, Cuando hay situaciones problemáticas, ¿no? Todas las tenemos y como dice la obra de misericordia, ¿no? Soportar con paciencia al hermano, ¿no? Entonces, soportar con paciencia estas contrariedades, ahí está la perfecta alegría. Como ya lo dijimos en la narración, ni la santidad, ni la sabiduría, ni los dones que Dios nos dio, ni en los milagros que podríamos hacer, en nada de eso está la perfecta alegría, ¿sí? En nada de eso está la perfecta alegría. Si nosotros seguimos, por ejemplo, la santidad como alcanzar un éxito, sería seguir las líneas del mundo, las líneas de lo que el maligno hoy nos invita, ¿no? Al éxito. Buscamos el éxito camuflado de santidad. Buscamos el éxito camuflado de sabiduría. Buscamos mostrarnos por alguna herida que tenemos, creyendo que eso es lo que más anhelamos en la vida, ¿no? Y no es así. No, ahí no está la perfecta alegría. Aquí vemos una imagen muy bonita de un pintor italiano actual. Eh, Pueden buscarlo en Facebook, en las redes sociales. Tiene unas imágenes hermosas de las escenas de Francisco. Les sirve para su pastoral. Se llama Carmelo Sierra, Ciaramitaro. Acá abajo, parte derecha, está el nombre. Eh, Tiene unas pinturas muy bonitas sobre Francisco. Ya, la perfecta alegría significa soportar con paciencia y caridad.
Esta palabra de caridad, en algunas escenas de los agiógrafos, de quienes escriben esta escena, aparece la palabra con caridad. Entonces, es caridad saber soportar al otro, ¿no? Al otro que me injuria, que me dice sin ser cierto. Dios ha mandado al portero a decirnos aquello porque nos conoce bien. Siempre Francisco en los escritos sobre su vida aparece como un personaje que, que quiere ser conocido tal como es. A veces se llama gusanillo, ¿no? Citando al Salmo, gusanillo que debe ser pisado, que es un pecador, ¿no? Algunos agiógrafos analizan esta característica psicológica como que Francisco siempre quería ser el primero, ¿no? Cuando era jefe de cuadrilla, jefe de los compañeros, él quería ser el primero. Y también ahora que él se ha convertido, ahora que él sigue a Jesucristo, él también quiere ser el primero en seguirlo y de la mejor manera. Por eso exagera, dicen así los agiógrafos que estudian la psicología de Francisco, exagera en estas situaciones donde dice, por ejemplo, le dice a un hermano, písame la cabeza y di qué pecador eres, qué malvado eres, ¿sí? Entonces, así como quería ser el mejor amigo, el primer amigo, pagaba la comida de sus compañeros, él asimismo quiere ser el, el que más se asemeja a Cristo después de su conversión, ¿no? Entonces, pues por eso dice esto de que Dios ha mandado al portero decirnos mentiras, de que eran dos ladrones que robaban encima les dice que robaban la plata de los pobres. Entonces, es algo muy doloroso para quien no está firme en el Señor, ¿no? Pero Francisco nos invita a tener paciencia y caridad con esas situaciones. No perder la paz es sinónimo de la perfecta alegría. Eh, Esto es un punto importante, el el análisis teológico de estas narraciones. Llegan mucho a hablar de la paz. La paz es un estado del espíritu, es un estado espiritual que, que no permite que se altere la psique, que no se altere la mente y que no se altere el cuerpo. Entonces la paz es un estado espiritual que no permite que se altere ni la mente ni el cuerpo. Entonces, esta paz es el sinónimo de la perfecta alegría. No es una alegría como las da hoy el mundo, ¿no? Una alegría pasajera. eh, la paz es una alegría eh, eterna, una alegría que comienza aquí y se va, ¿no? Y es larga, es constante, no es una alegría efímera como la del mundo, de cosas pasajeras, ¿sí? La espiritualidad franciscana nos hace pacíficos, no solo hombres de una paz exterior. Esto es muy importante porque, porque la perfecta alegría de un franciscano, de una franciscana, es ser hombres pacíficos, pacíficos desde adentro, desde el corazón, no una paz exterior, una paz entre comillas, una paz como la quiere el mundo, ¿no? A veces no queremos alzar la voz a cosas que están mal. Tenemos que decir con toda la caridad, con todo el tino, si es que tenemos la oportunidad de decirlo, si es que es nuestra obligación de decirlo, eh, como Dios manda, ¿no? Pero hay que hablar, ¿no? Em, la paz interior es reflejo de una actitud veraz. La paz interior es reflejo de una actitud veraz. Usted puede ser una persona que habla de frente, que, como dice Francisco, dice las virtudes y los vicios, con toda la caridad del caso y con toda la sabiduría y la pericia.
Obviamente, si hay que hablar con una persona, se la llama aparte y se conversa. Si la persona no hace caso, se llama a la comunidad, a un testigo en un segundo momento. Y si tampoco hace caso con el segundo testigo, se llama a la comunidad. Entonces, no es hablar por hablar tampoco, sino es ser personas veraces. Eh, Hay cosas también de las que no podemos hablar, no debemos hablar por caridad a otra persona, ¿no? Eh, Hay personas que no quieren escuchar cuando ya se les ha dicho, pero bueno, el camino del hermano franciscano, de la hermana franciscana es ser hombres pacíficos, ¿no? Personas que, porque haya una calma, no voy a decir nada para que nada se altere en el orden establecido, no. San Francisco es consciente que los mismos hermanos pueden ser instrumentos del mal para no recibirlos en el convento. Esta imagen detalla muy bien lo que decimos, ¿no? Ya no lo reconocen a Francisco ni al hermano Leo, ya no los reconocen. Mm, esto refleja una actitud cristiana, ¿no? Pasa que también en medio de nosotros, la comunidad, la comunidad, los bautizados, a veces somos capaces de de lastimar, de apartar, de separar a las personas de la comunidad, de la fraternidad. Las separamos, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, pero lo hacemos. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que no son las personas, es el espíritu del mal, como dice San Pablo, que actúa por medio de ellos, ¿no? Es el espíritu del mal, ¿no? Es bueno a veces decir una jaculatoria, ¿no? Por ejemplo, para apaciguar y volver a la paz. Señor, como tú lo amas, yo también lo amo. Como tú amas a mi hermano que me está atacando, yo también lo amo. Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿no? Y Dios vino por los enfermos, por los que nos tratan así, o por a veces por nosotros mismos, que nosotros tratamos así a los demás. Entonces, perdónanos como perdonamos. Si Dios me trata así, aunque a veces soy instrumento del mal, también nosotros debemos aceptar y perdonar a las otras personas que pueden tratarnos así, ¿no? Obviamente, con un sano y santo equilibrio, tampoco voy a dejar que me estropeen, que me lastimen, ¿no? Es decir, con toda la caridad del caso, si hay que hablar, ¿no? Entonces Francisco es consciente de que los mismos hermanos pueden traicionar, por decirlo así. Es una palabra dura, pero sí pasa eso, ¿no? Nosotros también a veces traicionamos a los demás, ¿no? Aunque sepas que te traicionarán, haz el bien por el buen Dios, ¿no? Eh, siempre, eh, el corazón humano en esta vida es así. Ya lo dice la Sagrada Escritura, el corazón humano, ¿quién lo puede conocer? Es malvado y perverso, ¿no? Pues hay que tener cuidado con nuestro corazón inclinado al mal, ¿sí? Entonces nosotros comprendemos eso también en las otras personas. Entonces, nosotros conscientes de que nos podrían traicionar o que nos traicionarán, confiando de nuevo en la persona, dándole siempre una nueva oportunidad, vamos a ayudarle, apoyarle por el buen Dios, ¿sí? Por amor a Dios, ¿sí? Por amor a Dios. Esto es fundamental, ¿ya? Luego está la analogía con San Pablo y lo que se refiere a la caridad cuando San Pablo habla de la caridad, ¿no? El amor es comprensible, el amor es servicial, no se engríe y no se enoja. Entonces, por aquí va sumándose algo que es la caridad, ¿no? Entonces tenemos tres elementos. Tenemos la verdadera alegría, la paz y la caridad. Vamos a ver qué relación tiene esto de la perfecta alegría, la paz y la caridad. Entonces, San Pablo ya habla de esto, ¿no? El amor es comprensible, el amor es servicial, ¿no? La caridad es comprensible. La perfecta alegría, donde está la verdadera paz, donde está
la verdadera alegría eh, es en la caridad, en el comprender a los demás, como Jesús nos comprendió, como Dios nos comprende, porque el Padre nos comprende, envía a su Hijo a hacerse comprensión. Aquí entra la hermenéutica. Jesús se contextualiza, nace en una cultura, se hace comprensible para comprender a los hombres. Entonces, la máxima expresión de la caridad. Y esta es una característica muy franciscana. Nosotros debemos ser capaces de comprender. Eso es caridad, de comprender qué le estará pasando a este hermano, qué le estará pasando a esta hermana, qué le estará pasando a este profesor, a esta profesora, qué le estará pasando a esta catequista, a este catequista, tendrá problemas, ¿qué le pasará? Voy a tratar de ayudarle con mi buena actitud, con perdonándolo, dándole cariño, dándole afecto sano y santo, eh, viendo la manera de hacerle caridad, ¿no? Rezando por él sobre todo, rezando por él, ¿no? Entonces, comprender, es decir, un franciscano, eso es bonito de los franciscanos. Recuerdo una escena en la Universidad de los Frailes en Colombia. Los mejores amigos de los frailes eran los no creyentes. ¿Por qué? Porque los franciscanos eran comprensibles los hermanos. Ellos llevaban juego de baraja, juego del uno y se ponían a jugar, salían de clase y se iban a comer. Entonces los mejores amigos de los franciscanos en esa universidad eran los ateos, los que no creían, los que tenían las peores, las discusiones más fuertes en filosofía. Entonces, así debemos ser nosotros, amigos de todos, hermanos de todos, comprensible de todos, porque en todo lugar está la semilla del verbo. Y debemos ser pescadores de Dios para donde hay semillas del verbo, donde hay una luz de Dios, agarrarnos de esa luz de anzuelo y ayudarle a, sin juzgarlo, sino ayudarle a encontrar el camino o acompañarlo a encontrar el camino a la otra persona. Entonces esto es muy franciscano. Entonces aquí está la relación entre la perfecta alegría, la paz y la caridad. En la caridad está la verdadera paz y la verdadera alegría. No hay más alegría en dar que en recibir. San Pedro, ¿no? Y para concluir esta parte de esta clase, ya como lo decía el tema, ¿no? Siempre hay una tormenta, siempre que hay una tormenta sale el arco iris, ¿sí? Puede ser el peor día de nuestra vida y siempre hay un arco iris. Y el arco iris está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Como franciscanos debemos ayudar a los estudiantes, a los niños catequizandos, a los docentes de nuestras instituciones a encontrar esa luz en su corazón, en medio de toda la oscuridad de cada historia. Ahí hay una luz y descubrir esa luz para poderse iluminar uno mismo, para iluminar sus propias oscuridades y poder iluminar a los demás, ¿sí? Entonces la perfecta alegría nos enseña que la verdadera paz, la verdadera alegría, que la caridad, el amor está dentro, está en el corazón, no en las cosas exteriores, no en las cosas malas que nos pasen por fuera. Bueno, el segundo tema de esta clase son los estigmas de San Francisco, la identidad del alter Christus. Este es el 10º hito de la identidad franciscana. Esta es la característica más importante de un franciscano, de una franciscana. Ser otro Cristo. Alter Christus significa otro Cristo, ser otro Cristo. San Francisco fue el único. Bueno, todos los santos son otros Cristos, pero Francisco es el primero, el que tiene este título, ¿no? Tan bonito de ser el otro Cristo, Alter Christus. La gran crisis de Francisco. A ver, esto es importantísimo. Francisco es muy humano, es un hombre. Él tiene una crisis existencial, no sé si decir crisis vocacional, porque él se asusta de su propia orden.
entre comillas, su propia, entre comillas. Entonces él se asusta porque comienza a ver que entran hermanos preparados, comienza a organizarse la orden. Algunos agiógrafos, algunos estudiosos de los textos dicen que Francisco incluso llega a ser expulsado de la orden. Miren qué terrible. Y yo creo que incluso, aunque sea una hipótesis, yo creo que puede ser cierto. Es más posible que sea cierto, porque, porque así lo asemeja más a Cristo. Y si los propios hermanos lo quieren sacar a Francisco, ¿por qué? Porque Francisco es muy radical. Francisco es muy radical. Sus actitudes, ¿no? Él llega de Medio Oriente, a los meses llega y los hermanos ya han construido un convento. Entonces él se sube al techo y comienza a botar las tejas. Entonces está loco, ¿no? Está loco, está exagerando, ¿no? Es fuerte para nosotros, para hoy en día, ¿no? Entonces Francisco, en medio de esta crisis, ¿qué está pasando con la orden? Se van a perder, se están perdiendo, no es lo que yo quería. El diablo le está jugando una mala pasada, porque si ustedes se dan cuenta, está creyendo en el orgullo. Entonces, el orgullo trae las crisis. El orgullo trae las crisis. Cuando Francisco acepta la voluntad de Dios, es decir, en medio de este orgullo, de este sufrimiento por la orden, ya está próximo a su muerte, en este sufrimiento por la orden le duele el cuerpo, está enfermo, casi ciego, quizá cauterizado los ojos. Entonces, en este momento crítico para su cuerpo, para su espíritu, para su mente, para su psique, cuando Francisco acepta la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste, solo entonces se asemeja a Cristo, que acepta la voluntad del Padre, aunque sea el peor y más amargo trago de beber. Solo entonces se convierte en alter Cristo, solo entonces se convierte en el otro Cristo. Y es entonces cuando recibe los estigmas. ¿Por qué? Porque es decir, él deja de decir mi orden, se va a perder mi orden, y pasa a Señor es tuya. Lo dejo en tus manos. Tú sabrás lo que va a pasar en el futuro con la orden, con los hermanos menores. Es tuya, es obra tuya. Tú me diste los hermanos. Yo no los escogí, tú me los diste. Están en tus manos. Se van de mis manos, ¿no? Cuando parecen que nos desbordan los problemas, me superan los problemas del colegio, me superan los problemas de mis alumnos, me superan los problemas de mis catequizandos, me superan, se me van de las manos los problemas de mis colegas docentes, incluso la familia, ¿no? Se me van de las manos los problemas familiares. Señor, yo no puedo, están en tus manos. Y nace una actitud de oración, una actitud mística de oración, de unión con Dios, y es cuando Francisco recibe los estigmas. Ahí se convierte en el alter Cristo. Fíjese, el demonio cree que le va a ganar la batalla a Francisco, pero Francisco recurre a su padre y el padre le responde, ya veremos esto, aquí está la respuesta, y el Padre, Dios Jesucristo, también le responde, la Santísima Trinidad le responde con este regalo y cruz de los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Las 5 llagas que tuvo Jesús son impresas en Francisco de Asís. Entonces, las 5 llagas se convierten en una respuesta de Dios al anhelo de Francisco, al anhelo de encontrar una respuesta. Y la respuesta es esa, ¿no? Francisco, como Cristo, muere por sus hermanos, incluso a causa de ellos. Las hagiografías quieren un poco pincelar las cosas para que no se vean tan malas, digamos. Como que los hermanos lo sacaron, como que los hermanos ya no lo querían a Francisco. No todos, obviamente, no todos, pero sí había eso. Es,
más probable que exista eso, de que Francisco muriera en paz. No, es más probable eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un santo, una persona que busca a Dios de verdad con el corazón, siempre va a tener dificultades y más dentro de su propia fraternidad, de su propia comunidad. Entonces es muy probable que Francisco muere por sus hermanos y muere también en manos de ellos, entre comillas. Aunque sí, si Jesús murió en manos de su pueblo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Francisco seguramente lo hizo de la misma manera. Por el sufrimiento que le causaban los hermanos, seguramente Francisco murió. Seguramente como en Jesucristo, el maligno lastimó el maligno lastimó a Francisco pensando que lo había vencido al fin, pero Francisco resucitó como el Hijo de Dios. Ya, esto ya lo decíamos en antes. El maligno cree que le está ganando la batalla a Francisco, así como le ganaba a Jesús, le ganaba en la cruz, morir injustamente, ¿no? Pero esto es el precio de la redención de sus hermanos, es el precio de la redención de sus hermanos. Los estigmas son un paralelismo entre Jesucristo y Francisco, ¿ya? Un paralelismo es que son semejantes, como una analogía. Es una analogía, dos cosas se parecen y dos cosas se diferencian a la vez. Entonces los estigmas son un paralelismo, una analogía entre Jesucristo y Francisco. Ya lo dijimos, lo hemos dicho, por eso Francisco es llamado Alter Christus, el otro Cristo. Sí, es muy parecido a Jesús, ¿no? Aquí entra la relación con el Cántico de las Criaturas, ¿no? En el dolor más desgarrador, escribe el Cántico de las Criaturas. Ahí podemos ver una imagen que a veces no sale en las otras. Aquí aparecen los animales, las plantas, las aves, ¿no? Y, y es una relación íntima entre varias dimensiones, la dimensión divina, la dimensión material, la dimensión espiritual y también la dimensión mental, ¿no? Es una unión de todo. Es como lo que hablábamos del gran río, que somos gotitas salpicadas. La vida es como gotitas salpicadas del gran río que es Dios, y un día nos tocará volver a ese gran río porque las gotitas caen de nuevo al caudal. Entonces aquí hay una unión íntima. La unión íntima no solo es entre Dios y Francisco, sino entre Dios, Francisco y la creación. Es decir, ese río se juntan de nuevo las gotitas en ese momento. Y pues nada, Francisco padece por sus hermanos, ya lo hemos explicado. Listo. Y para ir cerrando esta clase, eh, vamos a presentar las características de los escritos, biografía y documentos de la época. Este es el 11º hito de la identidad franciscana. Esto debemos saber eh, como cultura general franciscana, ¿no? Eh, el libro, la obra que, que se usa para el estudio de San Francisco es pues el libro que siempre les hemos dicho, San Francisco de Asís, escritos y bibliografías, documentos de la época, ¿sí? Está en internet por partes, ¿no? Eh, en el directorio franciscano está y podemos ahí encontrar todo lo que se refiere a esta obra. Entonces vamos a analizar un poco las características de de cada uno de los escritos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Comencemos muy bien. Entonces, con las oraciones. Aquí podemos ver escritos diferentes, no todos los escritos son iguales. Ya lo decíamos al inicio de esta materia, cada autor escribe con una intención diferente, con un objetivo diferente.
¿sí? Y los escritos se agrupan, por ejemplo. Estos son los escritos oraciones, ¿sí? Oraciones, ¿ya? Las las cartas de San Francisco, los avisos espirituales, ¿ya? Los textos legislativos, los textos legislativos. Acá arriba tenemos las últimas recomendaciones y acá abajo, en la segunda sección del libro, todo lo que acabamos de leer en la primera sección, es biografías y documentos de la época. Aquí están las personas, los agiógrafos que han escrito sobre San Francisco, ¿ya? Tenemos a Tomás de Celano, que escribió dos obras, y bueno, el Tratado de los Milagros también es de Tomás de Celano. La leyenda mayor de San Buenaventura sobre San Francisco, la leyenda menor de San Buenaventura sobre San Francisco, la leyenda de los tres compañeros, que fue escrito por tres compañeros que vieron a Francisco, el escrito llamado Anónimo de Perusa, porque no se sabe quién lo escribió, hay algunos indicios, algunas hipótesis, la leyenda de Perusa también, el espejo de perfección, perdón, las florecillas de San Francisco y sus compañeros, que es un escrito posterior, ¿no? Esto es un escrito posterior. Las consideraciones sobre las llagas, el Sacro Commercium, y testimonios extraños a la orden y otros fragmentos, algunos fragmentos de las épocas. Muchas veces los encontraban en bibliotecas antiguas. Por ejemplo, en Biblioteca de Asís se encontró algunos escritos. Entonces, esto es interesante porque los escritos del medioevo se guardaban y no volvían a salir a la luz. Entonces, en el siglo pasado, algunos escritos se descubrieron de esa manera. ¿Ya? Bueno, las oraciones. Las oraciones pues tienen la característica de tener esta experiencia de Dios, esta relación íntima con Dios. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un retiro espiritual franciscano, sería bonito con la naturaleza, no sé, cultivando la fraternidad, porque a veces los retiros deben ser individuales, dicen, y no dejan hablar, silencio total. No, un retiro franciscano debe tener esta característica franciscana. Entonces, si queremos encontrar la espiritualidad franciscana, podemos hacerlo en las obras de las oraciones, ¿no? La oración ante el Cristo de San Damián, la exhortación a la alabanza de Dios, alabanzas que se han de decir en todas horas, paráfrasis del Padre Nuestro, oración de la pasión del Señor, el saludo a la bienaventurada Virgen María, saludo a las virtudes. Existe una analogía entre una comparación muy bonita entre la Virgen María y las virtudes, ¿sí? Estas dos oraciones son hermosas. Alabanzas al Dios Altísimo, bendición del hermano León, que es la bendición la bendición del Antiguo Testamento, del libro de Números, ¿no? El cántico a las criaturas, que ya lo hemos estudiado. Este número 3, las alabanzas que se han de decir a todas las horas, si ustedes pueden implementarlas en sus iglesias, en sus comunidades, solemos los frailes cantarlas con el pueblo, hacemos folletos para el pueblo, los jueves con el Santísimo, es una cosa hermosísima. La gente se edifica mucho, sería hermoso también cultivar eso, ¿no? Para sus instituciones educativas pueden usar esto para los momentos de oración, ¿no? Las cartas. Las cartas representan la fraternidad de Francisco y la misión de la orden, ¿sí? Está muy marcado estos dos aspectos en las cartas. La carta a los fieles, que son dos, la carta a los clérigos también dos, la carta a las autoridades de los pueblos, la carta a los custodios. Aquí es muy bonita esta carta. Perdón, no sé si es esta o carta a un ministro, carta a un custodio, carta a un ministro, donde Francisco, yo les había contado que dice
al superior. El superior quiere irse, quiere dejar la orden. No, quiere dejar de ser superior. Entonces le escribe a Francisco una carta diciendo esto y Francisco le responde con otra carta y le dice, hermano, aunque tú veas a tu hermano pecar enfrente de tus ojos, que no se vaya de ti, que no se aparte de ti sin haber visto ojos de misericordia. Entonces aquí tienen una carta muy importante para las autoridades, para los superiores o para los directivos de una institución educativa, para los catequistas, carta a un ministro, carta a los custodios. Pueden ponerla en Google, así ustedes lo encuentran. Carta a toda la orden. Muy bien. Carta al hermano León y carta al hermano Antonio. Para los hermanos que son estudiosos, ¿no? Que les gusta el estudio, que Dios les ha regalado ese don, esta carta es muy hermosa. Les invita a, les invita a no olvidar y poner en primer lugar el espíritu de oración y devoción, luego los estudios. Esa es nuestra característica. San Buenaventura, que era estudioso, cuenta la historia de que Santo Tomás de Aquino llega y le pregunta, muéstrame tu biblioteca, por favor. Quiero ver de dónde sacas tan admirable sabiduría. Entonces, no quería dejarle pasar y San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino insiste, pasa y encuentra vacía la biblioteca, pero con un reclinatorio frente a una cruz. Entonces, la espiritualidad franciscana, mucha de su riqueza espiritual la saca, mucha de su teología y filosofía la saca de rodillas frente a la cruz. Eso no quiere decir que dejemos de estudiar, ¿no? Ya, avisos espirituales. En los avisos espirituales tenemos las admoniciones, si ustedes quieren encontrar algo sobre la Eucaristía, ¿sí? Sobre la Eucaristía, el respeto a los sacerdotes, el respeto a las cosas sagradas, quieren enseñarles a los chicos en el colegio, en la materia de formación cristiana, en la catequesis, usen las admoniciones, no son largas. Ahí están cómo valorar y tratar de la mejor manera la Eucaristía y los objetos sagrados. El texto de la verdadera alegría, ya lo hemos estudiado el día de hoy. Ya, textos legislativos. Esto tiene una característica muy franciscana. Ya, los textos legislativos eh, ordenan la vida de los franciscanos, ¿no? De la espiritualidad franciscana, de quienes participamos de este modo de vivir como Francisco. Nos ordenan la vida, ¿ya? Pero tiene una característica muy bonita que también ya hemos compartido, y es que no son textos cerrados, no son textos cerrados, siempre dejan, digamos, posibilidad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo inspire, ilumine en la época, porque no es posible aplicar un texto a todas las épocas, no, siempre hay que contextualizarlo. Entonces, para muchos estudiosos del derecho, ¿no? Por ejemplo, la regla franciscana, cuando Francisco dice, y hagan como mejor les conviene o hagan como mejor les parece, en el tema, por ejemplo, del vestido, ¿no? Mm, no usen zapatos, ¿no? Pero si hace frío, pónganse los zapatos, vean como conviene, ¿no? Entonces, estos textos siempre dejan una libertad al Espíritu Santo, de la cual tampoco debemos aprovecharnos, ¿no? No, esa libertad, esa espontaneidad, esa libertad de la espiritualidad franciscana. Ya. Aquí también hay unos escritos de la forma de vida para Santa Clara y sus hermanas, regla para los eremitorios. Francisco era un hermano eh, que le gustaba ir a solas, como un ermitaño a rezar. Si usted quiere ir a rezar, ojo, esto es franciscano. Entonces, en esta regla para los ermitorios, dice Francisco que vayan dos, ¿sí? Dos. ¿Por qué? Porque ni siquiera ahí se pierde la fraternidad. Mientras el uno reza, el otro mira por los quehaceres del hogar. Y ahí sí se reparten. El otro cambian de papel. El otro se va a rezar y el otro viene a hacer los quehaceres del hogar para rezar. ¿Sí? Tiene una característica muy franciscana esto.
Por eso digo yo, los retiros espirituales, las convivencias franciscanas no deben ser como los otros retiros o o las otras convivencias, son diferentes. Los retiros nos aíslan demasiado, no sé, no nos dejan confrontarnos con otra persona y hacer fraternidad. Eso debería ser una característica en nuestros retiros franciscanos. Las reglas de los hermanos menores, la regla no abulada, que es la regla que no fue, digamos que era solo escrita, la regla abulada aprobada por el Papa, normas sobre el ayuno para Clara y sus hermanas. Ahí pueden encontrar algo sobre el ayuno que pide Francisco, cómo debería ser. Obviamente esto es para las hermanas clarisas, no es para nosotros, pero podemos contextualizarlo y aplicarlo a nuestra vida. Ya, las últimas recomendaciones, ya cuando él está cerca de su muerte, pide fidelidad en estos escritos. Ya, la exhortación cantada a Clara y sus hermanas, el Testamento de Siena, un documento muy importante. El testamento, estos testamentos son casi tan importantes como la regla, ¿sí? Entonces, hay que leer esto y también esto, porque aquí habla de la regla. Aquí dice algunas cosas al final de la muerte sobre la regla, recalca sobre la regla. Entonces, las dos cosas deben ir de la mano, ¿ya? Tanto los testamentos como la regla de Francisco. La última voluntad para Clara y sus hermanas y la bendición al hermano Bernardo. Entonces, esto es un poco el panorama de los escritos de San Francisco, lo que él escribió y lo que escribieron sobre él algunos personajes, algunas personas de la época. Si quieren revisarlo, seguramente tienen el libro en sus bibliotecas. Quienes no lo tengan, tranquilos, búsquenlo incluso por el propio nombre en Google. Carta a los clérigos de San Francisco, por ejemplo, y les va a salir, porque no, bueno, al menos yo no he encontrado toda la obra, todo el libro en internet, pero sí lo he encontrado por partes, está por partes, entonces usted lo va a encontrar y va a ser una gran ayuda para usted y su espiritualidad y el lugar donde trabaje, ¿no? El libro, si ustedes tienen el libro, encontrarán al final algo, herramientas muy valiosas. Por ejemplo, la cronología de la vida de Francisco. Existe una cronología. Entonces, por ejemplo, dice ahí, la perfecta alegría, dice. En la primera vida de Tomás de Celano está en tal numeral. En la segunda vida de de Celano está en tal numeral. En la leyenda mayor de San Buenaventura está en tal numeral. Entonces eso le permite comparar los textos de diferentes autores, ¿sí? Sobre la vida de Francisco. Los mapas franciscanos de la época, las tablas de concordancias, ¿sí? Y al final también las citas bíblicas en los escritos de Francisco. Recordemos que Francisco usaba mucho las citas bíblicas, incluso su primera, la protorregla que le llaman, la regla de la cual no tenemos vestigios de la primera regla, de la protorregla, dice que eran solo citas bíblicas escritas, ¿no? Por eso las rechazaron. Bueno, entonces aquí hay un índice de citas bíblicas, materias de los escritos de San Francisco, materias de las biografías, los nombres de los personajes, esto es importantísimo, y los nombres de los lugares. Pues nada, esta es la clase de hoy. Prepárense para el examen. Como ya les pasé el link, está en la plataforma, entonces pueden revisar las diapositivas. Les iré, ya les subiré las preguntas del cuestionario de esta clase. En las mismas diapositivas como comentarios están ya las preguntas del cuestionario y también les voy a dejar un trabajo, por favor, luego de esta clase van a buscar en YouTube el siguiente, voy a compartirles pantalla para que puedan ver, ya van a buscar el siguiente video que habla de la perfecta alegría y ya les voy a decir lo que deben hacer, por favor. Ya, aquí estamos. Ya, ¿dónde se encuentra la perfecta alegría? San Francisco de Asís, ¿ya? Tiene esta imagen, ¿sí?
Esta imagen tiene de inicio. Iba una vez. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la perfecta alegría? San Francisco de Asís. ¿Ya? De la página La vida de los santos. Vamos a ver este video sobre la perfecta alegría y vamos a realizar un comentario personal de 5 líneas sobre la perfecta alegría. ¿Ya? Sobre la perfecta alegría. Y además de eso, por favor, van a hacer un control de lectura, perdón, un control de clase sobre lo que vimos hoy, ya, sobre los tres, los tres temas que vimos, ¿sí? En una cara, sí, en Word, y me lo envían a mi correo. Ustedes tienen mi correo, pueden enviarlo ahí, ¿sí? Pues nada, agradecerles, eh, que Dios les bendiga, cualquier cosa estamos al servicio, tienen mi correo, pues estamos ahí para ayudarnos mutuamente. Que Dios les bendiga, paz y bien, bendiciones.